Muy bien, gracias, chicos. Gonzalo, Sandra, Joan, Salek, todos los que se vienen comunicando, Manuel, por el chat, muy buenos días a todos. Vamos a iniciar una jornada de trabajo más, que corresponde en esta oportunidad a la semana número 7. ¿Qué es lo que vamos a ver en esta semana? Bueno, a todo esto, buenos días, señorita Sandra. A todo esto, nosotros ya habíamos trabajado la semana 5 con polinomios y hemos visto pues los tipos de polinomios que existen, ¿no? Hablamos de grado relativo, grado absoluto de un polinomio, pero estaba pendiente precisamente las operaciones que se pueden establecer con los polinomios. Y a decir verdad, tenemos, por ejemplo, la suma de polinomios, la diferencia de polinomios, el producto de polinomios, pero de todas esas operaciones que son importantes también, indudablemente, pero creo que merecen un estudio aparte esta operación llamada división de polinomios. Sin restarle, obviamente, el mérito que tienen las demás operaciones mencionadas, suma, diferencia y producto, que en realidad se puede trabajar, pero quien, digamos, tiene digamos, reservado un espacio para poderlo trabajar de manera, digamos, detallada, es la división de polinomios. Y entonces el tema del día de hoy, que corresponde a esta semana 7, trata precisamente de la división de polinomios, que es una operación, como vuelvo a repetir, que se establece con polinomios. Entonces, y es más, un poco que se rescata la idea que todos tenemos formada de lo que es la división, ¿no? En una división, sin duda alguna, que tienen que darnos el dividendo y el divisor, y de lo que se trata es de encontrar un cociente y un resto, ¿no? Es como si yo, bueno, te doy 15 y 7. ¿Cuánto es 15 entre 7? Ya, bueno, estudiante, 15 entre 7, 2 y sobra 1. Entonces, ¿qué encontró? El cociente y el residuo. Acá también no vamos a ser ajenos a esa definición, con la diferencia que en este caso no vamos a trabajar con números naturales, sino vamos a trabajar con polinomios. Por eso el título de esta sesión habla de la división de polinomios, ¿no? Acá vamos a ver en principio la definición, algunas observaciones que hay que tomar en cuenta cuando yo quiera hacer la división de polinomios, los tipos de división que existen, que eso lo conocemos desde la primaria. Hay dos tipos de división, exacta e inexacta. Y luego vamos a ver los métodos para dividir polinomios. Existen varios métodos realmente, ¿no? Pero nosotros nos vamos a centrar en dos de ellos, que es el método de Ruffini y el método de Horner. Estos métodos precisamente, y también por ahí una variante, ahora que está muy de moda esta palabrita variante. Entonces también hablamos del método de Horner invertido, que es una variante del método de Horner. Pero en buena cuenta, lo que vamos a ver nosotros son estos dos métodos, ¿no? Y que independientemente del método que tú emplees, digamos que debemos tener en cuenta ciertos criterios para dividir polinomios. Les adelanto como, por ejemplo, que los polinomios tienen que estar completos y ordenados. Esos conceptos ya nosotros los manejamos desde la semana pasada, que cosa es un polinomio completo y ordenado. Entonces, uno de los requisitos, una de las condiciones que nosotros debemos tener en cuenta para dividir polinomios es precisamente que nuestros polinomios, tanto el dividendo como el divisor, tienen que ser polinomios completos y ordenados. Por lo general, tienen que estar completos y ordenados en forma decreciente. Vale decir, grado, por ejemplo, 4, grado 3, grado 2, grado 1, grado 0. Si faltara algún término, inmediatamente la idea es completarlo con 0. Es decir, si me falta el término x cuadrado, le pongo 0x cuadrado. O si me falta el término x cubo, le pongo 0x al cubo, ¿no? Pero lo completamos el polinomio. Bueno, luego hablaremos del teorema del resto también, un teorema importante que me permite calcular, vale la redundancia, el resto. Ahí no calculas el cociente, nada, ¿no? Digamos, ese teorema lo vamos a poner en práctica cuando el mismo ejercicio nos pida calcular el resto, sin importarnos el cociente. Ya tiene una forma práctica para poder hallar esto. Bien, y algunas propiedades o teoremas también que vamos a ir mencionando a lo largo de la teoría. Bien, chicos, entonces voy a pasar a compartir. Ahora sí, ahí le he comentado así en estos 5 primeros minutos, a grandes rasgos, lo que vamos a hacer el día de hoy.
Bueno, pues ahora sí vamos a detallar lo que hemos comentado en los minutos iniciales. ¿Eh? Unos segunditos, por favor, para poder compartir pantalla. Bueno, buenas. ¿Escuchan, chicos? Hola, hola. Ya, correcto. Ya vamos a ver. Entonces, me parece que por acá hay algunos agentes vendedores que están pasando por casa. Así que voy a tener que poner pausa cuando se escuchen sonidos un poco extraños, ajenos precisamente a la actividad que estamos desarrollando. Bien, entonces, como les comentaba, vamos a ver precisamente esta parte de la división de polinomios. Ya, un ratito, ahí está. División de polinomios. ¿Cuál es la definición que tenemos? Dice que la operación es la operación cuya finalidad es obtener los polinomios llamados cociente y resto cuando se dan dos polinomios llamados dividendo y divisor. Es la misma estructura realmente, el mismo esquema que nosotros conocemos. Nos tienen que dar el dividendo y el divisor y de lo que se trata es encontrar el cociente y el resto. Como pueden ver ahí, ¿no? Correcto, un ratito, por favor.
A ver. ¿Me escuchan, chicos? ¿Me escuchan? He tratado un poquito de posicionarme en un lugar donde ya de repente no se puedan filtrar los ruidos. Ya, correcto, chicos. Bien, bien, correcto. Vamos. Entonces estábamos viendo acá lo siguiente, ¿no? Que la división de polinomios es, digamos, una operación en la cual dados dos polinomios, que vienen a ser el dividendo y el divisor, de lo que se trata es de encontrar el cociente y el residuo, ¿no? Ahí tenemos el esquema, que es bastante conocido por nosotros. Como repito, ya en el curso de aritmética o desde la primaria, cuando empezamos a dividir, nos enseñan pues que existe el dividendo, el divisor, el cociente y el resto, ¿no? La diferencia o la novedad o digamos el hecho de trabajar en nuestro curso es que D mayúscula, D minúscula, Q y R son precisamente polinomios. Todos ellos son polinomios, ¿no? Bien. También sabemos precisamente el algoritmo de la división. Cuando yo digo, por ejemplo, 15 entre 7, ¿qué decimos? 2 y sobra 1. ¿Por qué? ¿Cómo validas tú que tu división es correcta? Bueno, porque 15 es igual a 7 por 2 más 1, ¿no? 7 por 2, 14 más 1, 15. Entonces acá también realmente, chicos, en el curso nuestro también se va a cumplir precisamente el famoso algoritmo de la división, que es dividiendo es igual a divisor por cociente más el residuo, ¿no? Acá tenemos, miren, dados dos polinomios de mayúscula y de minúscula, dividendo y divisor. Entonces existen únicos polinomios tales que se cumple esto, pues, ¿no? Lo que yo le voy a llamar asterisco. Dividendo es igual a divisor por el cociente más el residuo, ¿no? Dividendo es igual a divisor por cociente más el... A esto le voy a llamar asterisco para efectos de tener que referenciarlo más adelante. Ya, entonces, cuando yo le diga vamos a hacer uso del algoritmo de la división, entonces tengan en cuenta que eso es lo que vamos a hacer, ¿no? Dividendo es igual a divisor por cociente más el resto. En algunos problemas voy a sacar provecho de ese algoritmo para poder de alguna manera desarrollarlos y encontrar la solución. Bueno, ¿qué debemos tener en cuenta acá? En principio que el R de X puede ser cero, claro, o en su defecto tendrá que cumplirse que el grado del resto tiene que ser menor que el grado del divisor. En toda división, chicos, más allá del método que tú emplees, siempre debe cumplirse esto. Puede ser que el resto sea igual a cero o en su defecto, si es que existe el resto o es diferente de cero, el grado del resto tiene que ser menor que el grado del divisor. El grado del resto tiene que ser menor que el grado del divisor. Tengan en cuenta eso. Tenemos un ejemplo acá, miren, x al cubo menos 1 sobre x menos 1. Se logra ver ahí que el dividendo es x al cubo menos 1 y el divisor es x menos 1. Tenemos dividendo y tenemos divisor, tal como lo esperábamos, porque es una división, es una operación en la cual nos tienen que dar dividendo y divisor, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a encontrar? A ver, vamos a ver. Existen únicos polinomios, en este caso q de x, que es x cuadrado más x más 1, y el r de x igual a 0. En este caso vienen a ser el cociente y el resto, ¿no? El cociente y el resto. Se cumple eso y se puede verificar indudablemente, ¿no? Que el dividendo, que es x al cubo menos 1, es igual al divisor, en este caso x menos 1, multiplicado por el cociente dado por x cuadrado más x más 1, más el resto, que en este caso es 0. Digo, se puede verificar porque en el segundo miembro de la igualdad, cuando yo multiplico esos dos paréntesis, obviamente hay que multiplicar todo contra todo, no lo vamos a hacer por un tema de tiempo, pero se puede verificar ahí que en efecto se cumple, como le digo en los números. Si yo digo, por ejemplo, 25 entre 3, ya yo digo 8, 8 y sobra 1. 8 por 3, 24, más 1, 25. Multiplico el divisor por el cociente y le agrego el resto, ¿no? ¿Qué tenemos acá como observaciones? Primero, en toda división, el grado del cociente siempre lo vamos a obtener así, la diferencia entre el grado del dividendo y el grado del divisor. Es decir, si a mí me dan, por ejemplo, para dividir un polinomio de grado 10 con un polinomio de grado 7, yo ya sé que el grado del cociente en este caso sería 3, porque es 10 menos 7, 3. El
cociente en este caso debe tener grado 3, ¿no? Eso es lo que dice la observación. El grado del cociente lo vamos a calcular como la diferencia de grados, grado del dividendo y grado del divisor. El máximo grado que toma el resto deberá ser una unidad menos que el grado del divisor. Por ejemplo, en nuestro ejercicio que habíamos propuesto imaginariamente, voy a dividir un polinomio de grado 10 entre un polinomio de grado 7, habíamos dicho, ¿no? Eso significa que el máximo grado que podría tomar el resto tendría que ser 6. Máximo, ¿no? Puede ser menos, 5, 4, 3, qué sé yo. Pero como máximo, ese grado del resto tendría que ser 6, que es una unidad menos que el grado del divisor. Porque habíamos visto que el grado del dividendo es 10 y el grado del divisor es 7. Por lo tanto, el grado del resto sería una unidad menos que el grado del divisor. Luego también tenemos acá, ¿no? Como para decir que en asterisco, en la expresión que está arriba señalada o referenciada como asterisco, si ese R de X, que por cierto es el resto, es igual a 0, entonces estamos frente a una división exacta. Caso contrario, si R de X es diferente de 0, diremos que es una división inexacta, ¿no? Y ahí estamos hablando ya de los tipos de polinomios. ¿Correcto? Chicos, ¿hasta ahí alguna pregunta, por favor? Bien, entonces ahí ya hemos hablado de los tipos, así rápidamente, los tipos de división que existen, ¿no? La exacta y la inexacta. Eso ya lo conocíamos, como repito, desde hace muchos años atrás. Ahora vamos a limitarnos a hablar de los métodos que existen. Pero en la parte introductoria les había comentado que existen muchos métodos para dividir polinomios. Pero en nuestro caso, en nuestro curso, vamos a dar énfasis, porque así lo exige el sílabus, vamos a dar énfasis a dos métodos. ¿Cuáles son esos dos métodos? El método de Ruffini y el método de Horner. Bien, tenemos aquí primero el método de Ruffini. Cabe precisar que ambos métodos que vamos a explicar trabajan con coeficientes, pero por encima de ello hay ciertas recomendaciones que hay que tomar en cuenta para cuando uno va a dividir polinomios, ¿no? Esas recomendaciones aplican para cualquier método que tú vayas a utilizar, ¿no? Pues por encima de todo, ten en cuenta lo siguiente. Verifica que los polinomios, en este caso dados, vale decir dividendo y divisor, deben ser polinomios completos y ordenados. Si faltara algún término, inmediatamente lo completamos con ceros. Ejemplo, vamos a suponer que falta el término x al cubo, entonces le ponemos 0x al cubo, ¿ya? Entonces hay que tomar en cuenta esa recomendación. Y es más, como repito, por lo general en los métodos se suele emplear el hecho de que los polinomios estén ordenados en forma decreciente, grado 4, grado 3, grado 2, grado 1, grado 0, en forma decreciente. Salvo el método de Horner invertido, que como su nombre lo dice, invierte el orden, pues ya no es en forma decreciente, sino en forma creciente, y luego vamos a explicar el por qué. ¿Cuál es el sentido de ordenarlo así, no? Pero eso vamos paso a paso. Bien, un primer método que nosotros vamos a emplear es el método de Ruffini. Fue precisamente este matemático quien básicamente encontró esta forma práctica de poder dividir polinomios. Pero hay que también ser claros que este método
digamos que tiene ciertas limitaciones. No siempre voy a poder aplicar Ruffini para cualquier tipo de división. Veamos. Dice ahí bien claro, se aplica cuando el divisor es de esta forma, ax más b. Solo voy a poder o vamos a poder aplicar Ruffini cuando el divisor, recuerden ustedes que para dividir me tienen que dar dividendo y el divisor. El divisor tiene que tener esa forma ax más b. Ax más b. Lo cual implica que si me dan, por ejemplo, 5x cuadrado más 10x menos 4, como divisor ya no lo podría dividir, ¿no? Simplemente el divisor tiene que tener esa forma. Veamos un ejemplo acá. Efectúe la siguiente división, miren. 8x a la cuarta más 2x al cubo menos x cuadrado más 1. Todo eso sobre x menos 1. Centramos nuestra atención en el divisor. Y el divisor tiene la forma de ax más b, porque es x menos 1. Obviamente que a es 1, que no se escribe, pero se sobreentiende que está ahí. Y b, en este caso, sería menos 1. A vale 1, b vale menos 1. ¿Correcto? A es igual a 1, b es igual a menos 1. Entonces, como esta división dada es tal que su divisor tiene esa forma, entonces lo que voy a hacer es aplicar Ruffini, ¿no? Dado que A es igual a 1 y B es igual a menos 1, ¿no? Un ratito. You are now. Ya, ahí tenemos precisamente el ejemplo, ¿no? 8x a la cuarta más 2x al cubo menos x cuadrado más 1 sobre x menos 1. El divisor ya me di cuenta que tiene la forma deseada. Sí, el divisor tiene la forma deseada. A vale 1, B vale menos 1. Muy bien. Entonces, ¿en qué consiste el método de Ruffini? Dice que el divisor lo debemos igualar a 0. En este caso, x menos 1 lo igualo a 0 y despejo la variable x es igual a 1. El divisor lo igualo a 0 y despejo la variable. Ahora hacemos el siguiente esquema. Trazamos una línea vertical, una línea horizontal, ¿correcto? Y vamos colocando acá los coeficientes del dividendo. Ojo, 8 para x a la cuarta, 2 para x al cubo, menos 1 para x al cuadrado, 0 para x y 1, ¿no? Nótese ahí que ya está completo, miren. Grado 4, grado 3, grado 2. Como el grado 1 no hay, colocamos 0. 0x sería, 0x, ¿no? Pero como repito, tanto Ruffini como Horner trabajan básicamente con coeficientes. Ahora, en esta partecita donde se hemos trazado la línea vertical y la línea horizontal, vamos a colocar 1 en este caso. El valor que se obtuvo de igualar a 0 el divisor. Cuando yo igualé a 0 el divisor, me queda x menos 1 igual a 0, x igual a 1. Ese valor lo colocas en esta parte, ¿no? Y luego viene lo siguiente. Siempre en Ruffini debemos trazar una línea divisoria, tanto en Ruffini como en Horner. Pero en caso de Ruffini, lo debemos trazar
en la última columna, contada de derecha a izquierda, ¿no? En la última columna, ahí trazamos una línea divisoria. En Ruffini siempre es así, ¿ya? Bien, y entonces empezamos de la siguiente manera. Ojo, 8 baja directamente, ahí está, bajo directamente 8, y multiplicas por ese 1 y vas caminando hacia la derecha. 8 por 1, 8. Ahí está, vas a multiplicar y ahí aparece. 8 por 1, 8. Sumamos 8 más 2, 10. Multiplicamos una vez más, 10 por 1, 10. Sumamos nuevamente, me queda 9. 9 por 1, 9. Sumamos 9. 9 por 1, 9. Y finalmente sumas 10. Esa línea divisoria que aparece ahí con líneas punteadas, ¿no? Tiene un propósito. No es que lo hemos trazado por gusto. Está separando los coeficientes del cociente que se encuentran a la izquierda de esa línea punteada y hacia la derecha estará el resto. En este caso, repito, esa línea divisoria que para el caso de Ruffini siempre lo debes trazar en la última columna, esa línea punteada va a separar los coeficientes del cociente, estarán hacia la izquierda, están ordenados obviamente, y hacia la derecha el residuo. Es decir, acá tendríamos que el cociente va a ser 8x al cubo más 10x cuadrado más 9x más 9. Y el resto en este caso es 10. Repito, en el esquema tanto de Ruffini como de Horner solo trabajamos con coeficientes, ¿no? Por eso es que al final ya le enchapamos la parte literal. A todo esto, por lo mismo que habíamos visto en la parte anterior, el grado dividendo es 4, el grado divisor es 1, entonces el grado del cociente tiene que ser 3. Pues. ¿Se acuerdan de esa primera observación que hemos dicho? El grado del cociente, ¿cómo se obtiene? Grado del dividendo menos grado del divisor. 4 menos 1, 3. Por eso es que el cociente de grado 3 en este caso, ¿no? Bien, eso es en cuanto a Ruffini, chicos. Pero como te repito, Ruffini tiene ciertas restricciones. ¿Qué pasa si el divisor no tiene esa forma? Definitivamente ya no podemos aplicar Ruffini. Como bien claro dice, solo es aplicable cuando el divisor tiene esta forma, AX más B. ¿Ah? El segundo método, bueno, ante todo, ¿alguna pregunta con respecto a esto, por favor? ¿Alguna pregunta con respecto a Ruffini, por favor? Ya, correcto. Vamos a ver el segundo método. Yo les había comentado que vamos a trabajar con dos métodos. A ver, un ratito, por favor. ¿Qué pasa por acá? Vamos a ver el chat. ¿Alguna pregunta? Siempre van los signos. A ver, a ver, a ver. Dice Sandra, siempre van con los signos. Claro, los coeficientes siempre se jalan con todos los signos. Ajá. Ojo acá, ¿no? Fíjense, acá 8x a la cuarta se entiende que tiene signo positivo. 2x al cubo tiene signo positivo. Acá el x al cuadrado es menos 1. Lo jalamos con su signo, como dice ahí su compañera. Entonces, pero primero has tenido que verificar que tanto el dividendo como el divisor estén ordenados, ¿correcto? Vale, la pregunta había hecho Sandra, me parece. Bien, siempre van con los signos, correcto, ¿no? Eso es. Veamos acá un ratito, por favor. A ver. El segundo método que vamos a ver, chicos, el día de hoy corresponde a el método de Horner. ¿No?
Este método sí es más general y me permite aplicar para dividir polinomios de cualquier grado. Ya no tengo restricción alguna ya. Sin embargo, Ruffini sí tenía, ¿no? Tenía que dividir, tenía que tener en cuenta que el divisor tiene que tener la forma ax más b. Jordan no. Dice, se aplica cuando los divisores son de grado mayor que 1. ¿Ya? Cuando los divisores de grado 2, de grado 3, de grado 4, de cualquier grado de divisor. A todo esto tienes que tener en cuenta pues que se cumplan las condiciones, ¿no? Que para poder dividir, el grado del dividendo tiene que ser mayor o igual que el grado del divisor, para que tenga sentido la división, ¿no? El grado del dividendo tiene que ser mayor o igual que el grado del divisor. Acá tenemos, miren, un ejemplo en el cual vamos a explicar con detalle el método de Jordan. Bueno, ahí me dan el dividendo, nótese, obviamente que está totalmente desordenado, y es una primera tarea que tú tienes que cumplir, tratar de ordenarlos y completarlos, ¿no? Bueno, ahí está 2x al cuadrado más 4x a la cuarta menos 6x al cubo más 7x menos 3. Todo eso es el dividendo. Mientras que el divisor es 2 más 2x cuadrado menos 2x. Claramente nos podemos dar cuenta que no están ordenados. Bien, entonces acá ordenamos, dice, en forma decreciente tanto el dividendo como el divisor. Lo ordenamos en forma decreciente. Y aprovechamos ahí mismo para completarlos, si no estuvieran completos. Ya saben que lo completamos con ceros. Entonces acá tenemos el dividendo, lo ordenamos 4x a la cuarta, menos 6x al cubo, más 2x cuadrado, más 7x menos 3. Nótese que está completo y ordenado. Grado 4, le sigue el grado 3, le sigue el grado 2, grado 1 y grado 0. Está completo y ordenado en forma decreciente. Lo mismo hacemos con el divisor. 2x al cuadrado menos 2x más 2. También, en este caso, no tendríamos necesidad de completar ni el dividendo ni el divisor porque están completos y ordenados en este caso, ¿no? Bien, esa, digamos, es una primera tarea. Y esa tarea, como te repito una vez más, esa la aplicas y vale para todo método que tú trabajes. En este caso, nosotros vamos a trabajar con 2 métodos nada más, ¿no? Bien, ¿qué tenemos? Vamos a ver el esquema, cómo trabajas Corner. Colocamos una línea horizontal y una línea vertical, como ven ahí, ¿no? Una línea horizontal y una línea vertical. Luego tenemos acá, después de esa línea vertical, a la derecha esa línea vertical, y sobre la línea horizontal, vamos a colocar los coeficientes del dividendo. Ojo, sobre la línea horizontal y a la derecha de la línea vertical. Vamos a ver, ahí, en esa región. 4, menos 6, 2, 7 y menos 3. Como repito, vas a colocar los coeficientes del dividendo. Para eso ya tienes que estar seguro que tu polinomio tiene que estar completo y ordenado. Ya lo hemos verificado ya. Ahora bien, luego, esta línea todavía no, después la trazamos. Luego vamos a colocar los coeficientes del divisor. Los coeficientes del divisor. ¿Dónde lo vamos a colocar? En forma vertical. En forma vertical. ¿Ya? El primer coeficiente lo vas a colocar sobre la línea horizontal. Mira acá el primer coeficiente, es 2. Ahí está subrayado con rojo. ¿Dónde lo vas a colocar? Acá, ¿ve? Ese coeficiente 2 arriba, ¿eh? Se logra ver ahí, en la parte superior, en la esquina, ahí, en la esquina, por llamarlo así. Los demás coeficientes lo vas a ir colocando en forma en vertical, pero cambiándole el signo. Le sigue menos 2, mira, le sigue menos 2, cambia a 2. Luego le sigue 2, cambia a menos 2. ¿Ves? Entonces, en forma horizontal has colocado el dividendo, en forma vertical has colocado el divisor, pero bajo la siguiente lógica. El primer coeficiente va con su mismo signo y todos los demás, todos los que siguen, van cambiándole de signo. Si es menos 2, 2. Si es 2, menos 2. ¿Correcto? Ya está. Ahora sí colocamos esa línea punteada. También acá, esa línea punteada no es que la vamos a colocar por colocar, sino que tiene un propósito. Esa línea punteada me va a separar los coeficientes del cociente y del resto. Entonces tengo que tener
la idea clara dónde la vamos a trazar. Y en todo caso, parece una regla práctica que tiene que ver con el grado del divisor. ¿Cuál es el grado del divisor? 2, porque el dividendo es de grado 4, ¿no es cierto? Ahí lo podemos ver. El dividendo es de grado 4, que es el mayor exponente. El divisor es de grado 2. Entonces, como el grado del divisor es 2, contamos de derecha a izquierda. Menos 3, él sería el 1, la primera columna. El 7 sería la segunda columna. 1, 2, de derecha a izquierda. Y ahí trazamos la línea. ¿Por qué? Porque el grado divisor es 2. Contamos 1, 2. Y ahí trazamos. ¿Correcto? Ahí trazamos la línea divisoria. Si el grado del divisor hubiera sido, por ejemplo, 3, entonces contamos. Menos 3 es 1. 7 es 2. Y 2 es 3. Y ahí trazamos la línea divisoria. Contamos de derecha a izquierda, ¿ya? Para trazar esa línea divisoria. En este caso, como es 2, cuento 1, 2, de derecha a izquierda y trazo la línea. Esa línea punteada, como repito, va a separar el cociente y el resto. Bien, ¿qué es lo que tenemos acá? Entonces, tenemos lo siguiente. Miren, el esquema es que todos esos coeficientes que van a aparecer antes de la línea punteada deben cumplir lo siguiente. Ojo, no bajamos directamente. Miren acá, no bajamos directamente, sino que tenemos que dividir entre ese número que se encuentra en la esquina. No bajamos directamente el 4, como en Ruffini que bajábamos el 8, me acuerdo, ¿no? Acá no podemos bajar el 4. Divido 4 entre 2. 2, digo, ¿no? Ahí está. 4 entre 2, nótese, ¿eh? 4 entre 2, 2. Ese 2 lo vas a multiplicar por estos dos números que están acá. A ver, le voy a poner mejor. Ojalá que se puedan poner acá, ojalá. Venga, mejor para identificarlo así. Una vez que tenemos 4 entre 2, ojo ahí, 4 entre 2, 2 digo, y este 2 lo voy a multiplicar por esos números verdes, por el 2 y por el menos 2, y voy caminando hacia la derecha. Digo así, 2 por 2, 2 por 2, 4, 2 por menos 2, menos 4. Voy cambiando a la derecha, como pueden ver, ¿eh? Ese 2 que está en la parte inferior, que salió como consecuencia de dividir 4 entre 2, 2, lo multiplicas. 2 por 2, 4. 2 por menos 2, menos 4. Ahora acá sumas en la siguiente columna. Sumamos menos 6 más 4 menos 2. Ese menos 2 no lo copias, sino que tienes que dividirlo entre ese número que está en la esquina. Menos 2 entre 2 me queda menos 1. Ahí está, menos 1. Lo divides, ¿eh? Entre el número que está en la esquina. Menos 2 entre 2, menos 1. Ahora, ese menos 1 lo multiplicas por esos números verdes y vas caminando a la derecha. Menos 1 por 2, menos 2. Menos 1 por menos 2, 2. Acá está, ¿ves? Menos 1 por 2, menos 2. Menos 1 por menos 2, 2. Estás caminando a la derecha. Sigues el proceso. Sumas acá. Sumas, el 2 con el menos 2 se van y te queda menos 4. Pero ese menos 4 lo divides entre 2 y al dividir te quedaría menos 2. Menos 4 entre 2, menos 2. Ahí está. Menos 4 entre 2, menos 2. Una vez más, ese número menos 2 lo multiplicas por los números verdes. Menos 2 por 2, menos 4. Menos 2 por menos 2, 4. Al multiplicarlo, acá está, ¿ven? Menos 2 por 2, menos 4. Menos 2 por menos 2, 4. Ya llegaste a la última columna, alto. Al chocar con la última columna, ahí termina el proceso. Ahora, después de esa línea punteada, ya no vas a dividir ya, suma directamente. Pasando esa línea punteada ya suma directamente 7 más 2, 9. 9 menos 4, 5. Ya no divida ya. Y luego 4 menos 3, 1 de frente.
Cuando pasamos la línea punteada, ya sumamos directamente. 7 más 2, 9. 9 menos 4, 5. Menos 3 más 4, 1. Ya está. Solamente hay que dividir cuando estamos antes de la línea punteada, como lo hemos venido haciendo. Es decir, 4 entre 2, 2. Menos 2 entre 2, menos 1. Menos 4 entre 2, menos 2. Entonces ahí ya tenemos, como repito, antes de la línea punteada aparecerán los coeficientes del cociente. Después de la línea punteada estará el resto, ¿no? Acá diríamos, entonces, el cociente ya está en forma ordenada. 2x al cuadrado menos 1 por x menos 2. Nótese que también acá solo aparecen los coeficientes. Y el resto, en este caso, es 5x más 1. El resto el residuo, ¿no? 5x más 1. Bien. Tenemos entonces acá lo siguiente, ¿eh? Un siguiente ejemplo, miren, me dice lo siguiente. Determine el cociente que se obtiene en esta división exacta. Esta es una división exacta porque el problema lo dice, no lo digo yo. Ahora, nuestro dividendo es de grado 4. El divisor es de grado 2, ¿correcto? Dividendo y divisor, de grado 4 y de grado 2. Este, digamos, es un problemita el cual se presta para poder aplicar Horner, pero invertido. Y luego vamos a explicar y por qué aplica Horner invertido. ¿Acaso no se puede aplicar Horner normal? Sí se puede aplicar Horner normal, sino que resulta más viable, más rápido de poder trabajarlo con Horner invertido. Pero resulta que Horner invertido no siempre lo vas a poder aplicar. Horner invertido lo tendrás que aplicar siempre y cuando la división sea exacta. Y en este caso el problema te dice que la división es exacta. Mira, arriba dice determine el cociente que se obtiene en la división que es exacta. Ah, entonces como es exacta y sobre todo Horner invertido lo vas a aplicar cuando tus variables aparecen delante. Por ejemplo, acá miren, esto de acá. Vamos a poner acá M, por llamarle acá, y N. El N puntualmente, ¿no? Ya bueno, todo. Ahí está, ¿no? M y N aparecen adelante. Bueno, ¿se puede aplicar jornal clásico? Sí, se puede aplicar jornal clásico. No estoy negando esa posibilidad. Lo que pasa es que vas a tener que hacer bastantes cuentas y, bueno, con variables M y N y a mayor cantidad de cuentas, uno está, digamos, expuesto a cometer errores, ¿no? Entonces, lo que nosotros queremos en un examen es la menor cantidad de cuentas que debo realizar para evitar precisamente cometer algún error. Por eso es que vamos a trabajar con Horner invertido. Entonces, en Horner normal tendríamos que colocar así, ¿no? Menos M, 4 menos N, 0, menos 6 y 4, ¿no es cierto? Porque así decía, ordénalo en forma decreciente. A grado 4, grado 3, grado 2, grado 1, grado 0. Entonces tendríamos que colocar en el esquema menos M, 4 menos N, 0, menos 6 y 4. Es en orden normal. ¿Ya? En orden invertido, como su nombre lo dice, lo voy a invertir. Ya no arrancaría con menos M, sino arrancaría con 4. Vamos a verlo. Como la división es exacta, entonces aplicamos el método de Horner invertido. A continuación, ordenamos el dividendo y el divisor, pero en forma creciente. Creciente, mira ya, creciente. Ojo, porque estamos trabajando con Horner invertido. Creciente, ahí está. Mira el dividendo, arrancaría con 4, mira, menos 6x, 0x al cuadrado, porque no hay ese término, 4 menos nx al cubo, y finalmente menos mx a la cuarta. Ya lo hemos ordenado en forma creciente, nótese ahí, en forma creciente, ¿ya? Lo mismo el divisor. En forma creciente, 2,
menos x más x al cuadrado. Tanto el dividendo como el divisor lo estamos ordenando en forma creciente. Observen ahí, chicos, ¿eh? En forma creciente. A diferencia del Horner clásico. Ahora sí, bueno, de ahí se repite todo el mismo esquema que nosotros hemos trabajado para Horner clásico. Sino que la novedad ahora es que el dividendo y el divisor lo estoy ordenando en forma creciente, como dice por ahí. El esquema es el mismo, ¿no? Vamos a ver acá. Ahí está, mira. 4 menos 6, 0, 4 menos n y menos n. Colocamos sobre la línea horizontal los coeficientes del dividendo. 4, miren ahí, 4 menos 6, 0, 4 menos n y menos m. Ahí están los coeficientes del dividendo. Luego, en Horner colocábamos acá en forma vertical los coeficientes del divisor. El primer coeficiente va con su mismo signo y lo coloco en la esquina, arriba. Ahí va 2, miren, ahí está 2, ahí está 2. Luego, los demás coeficientes hay que cambiarle de signo. Como le sigue, viene por acá más 1. Luego le sigue 1, viene por acá menos 1. Nótese ahí, el primer coeficiente va con su mismo signo. Y después ya vienen todos los demás coeficientes con signos cambiados. Ahora, ¿dónde trazamos esa línea? Ya lo dijimos. Tiene que ver con el grado del divisor. Si el grado divisor en este caso es 2, como se puede ver ahí, contamos de derecha a izquierda. 1, 2. De derecha a izquierda. 1, la primera columna es menos m, la segunda columna es 4 menos m, ahí está. 1, 2, ahí trazo la línea divisoria. ¿Correcto? Y luego lo que nosotros sabemos, pues, ya sabemos que esa línea divisoria está separando hacia la izquierda el cociente y hacia la derecha el resto. Algo sumamente importante acá es que se trata de una división exacta. Y al ser una división exacta, el resto es 0, ¿no es cierto? Ya, bueno, eso sacamos provecho, luego comento ahí. ¿Qué hacemos con Horner? Ah, ya, no puedo bajar ese 4 de frente. Tengo que dividirlo entre ese número que tiene esquina. 4 entre 2, 2. Ya está dividido, mira. He dividido 4 entre el número que tiene esquina, 2. Y luego multiplico por los números verdes. 2 por 1, 2. 2 por 1, menos 2. Ahí está. 2 por 1, 2. 2 por 1, menos 2. Sumas al sumar y divides entre el número que tiene la esquina. Menos 6 más 2 sería menos 4. Menos 4 entre 2, 2. Perdón, menos 2. ¿Correcto? Sumamos y dividimos entre el número que esté en la esquina. Menos 6 más 2 es menos 4. Menos 4 entre 2 es menos 2. Ese número menos 2 lo multiplicas por los números verdes y vas caminando a la derecha. Menos 2 por 1 sería menos 2. Menos 2 por menos 1 sería, ¿no? Mira, vas caminando a la derecha. Sumamos. 0 más menos 2 más menos 2 sería menos 4. Menos 4 entre 2 sería pues menos 2. Una vez más multiplicamos por los números verdes y me quedaría menos 2 y 2. Ya chocamos con la última columna, miren, ya chocamos con la pared ahí. Ahora sí, pasada esa línea punteada, ya suma directamente ya. Ya sumamos directamente, ¿correcto? Porque eso es lo que aplicábamos en orden normal. Entonces ahí el 2 como el menos 2 se van y solamente me quería 4 menos m. Y por acá me quería 2 menos m en la otra columna. Pero por tratarse de una división exacta, porque el problema lo dice arriba, se trata de una división exacta, es el resto tiene que ser 0. Este es 0 y este es 0, ¿no? Este resto es 0. Tratarse de una división exacta. Entonces ahí es donde concluyo yo que 4 menos n es igual a 0, n vale 4, y que menos m más 2 es igual a 0, m vale 2. Ahí encuentro los valores de m y n. Sumando eso tiene que darme 0, sumando la otra columna también tiene que darme 0. ¿Por qué, profesor? Porque se trata de una división exacta. Y al ser exacta, el resto tiene que ser 0. Pues. Esa es la importancia precisamente de trabajar con el invertido. Porque cuando invierte esos coeficientes m y n, azul y verde, al invertirlo, pásalo al final, lo pasas al final. Y al final es más fácil porque suma directamente y todo tiene que darte 0, ¿no? Porque es una división exacta, pues. ¿No? ¿Que se puede aplicar con el clásico? Sí se puede aplicar. Pero como arrancas con m, vas a tener que hacer tus cálculos, tus operaciones con m y n. Y
vas a tener que, bueno, obviamente hacer mayores cuentas ahí, ¿no? Entonces, lo recomendable es que cuando las variables, en este caso m y n, aparecen al inicio, como estaba dado así, mira, al inicio, m y n al inicio, inmediatamente lo pases al final. Pero para aplicar orden invertido, para eso la división tiene que ser exacta. Ahora, acá algo importante también es que el cociente también queda invertido, ¿ah? El dividendo, el divisor y el cociente están invertidos. Entonces, para hallar el cociente, arrancamos con menos 2. Y decimos así, el cociente va a ser menos 2x cuadrado menos 2x más 2, ¿no? Nótese, el dividendo, el divisor y el cociente están invertidos en el método de Horner invertido, ¿no? Arrancamos ya no de 2, sino de menos 2 para el cociente, menos 2x cuadrado, menos 2x y más 2. Y el resto, bueno, obviamente es 0. Los valores de m y n están acá, ¿no? M vale 2 y n vale 4, ¿no? Como repito, ahí simplemente sumamos las dos últimas columnas y lo igualamos a 0, porque se trata de una división exacta. Eso lo vamos a aplicar nosotros en la parte práctica, chicos, ¿ya? Acá tenemos también otro teorema importante que es el teorema del resto. El teorema del resto. Este teorema, como su nombre lo dice, solo me permite hallar el resto o el residuo. Pero cuando la división es tal que su divisor tiene la forma de ax más b, o en todo caso una expresión que mediante un cambio de variable tú lo puedas ver de esa forma. Entonces, fíjense, el resto de dividir el polinomio p de x entre ax más b, miren el divisor como es ax más b, es p evaluado en menos b sobre a. Es decir, para dividir p de x, es un polinomio cualquiera, p de x es un polinomio cualquiera. El divisor sí tiene que ser de esa forma, ax más b. Se realizan los siguientes pasos. Primero, obvio que voy a ver que el divisor tenga esa forma. O en todo caso, de repente, si no la tiene, mediante un cambio de variable, puedo hacerla llegar a esa forma, ax más b. Paso 1, lo igualo a 0. Ax más b lo igualo a 0, como ven ahí, ¿no? El divisor lo igualamos a 0. Despejo la variable. En este caso, despejo x, pues, ¿no? X va a ser igual a menos b sobre a. Esa variable la buscamos en el dividendo y donde aparezca la reemplazo. Hago mis cuentas y ya tengo el resto. Por eso dice el paso 2, el resto sería P evaluado en menos B sobre A. Donde vea X, voy a reemplazar menos B sobre A. Realizo mis operaciones y ya tengo el resto. Veamos un ejemplo. Hay el resto de dividir este polinomio, que es de grado 4, entre este otro polinomio que es X menos 2. Acá notemos que, como me están pidiendo el resto y el divisor tiene la forma de ax más b, entonces yo digo fácilmente puedo aplicar el teorema del resto. Claro, que si acá me hubieran pedido el cociente no me serviría aplicar el teorema del resto, ¿no? Pero me están pidiendo el resto simplemente. Tengo dos alternativas, o aplico Ruffini o en todo caso aplico el teorema del resto. Ruffini porque el divisor de la forma ax más b, pues, ¿no es cierto? Ya hemos visto que Ruffini solamente lo puedo aplicar cuando el divisor es de la forma ax más b. Pero acá nosotros vamos a apostar por el teorema del resto, chicos, ¿eh? Para un poco explicar esto. No hay que hacer mucho esfuerzo, ya el divisor tiene la forma deseada. El divisor es ax más b. A vale 1, b vale menos 2. Entonces, siguiendo los pasos que da la teoría ahí, paso 1, el divisor lo igualo a 0. El divisor lo igualo a 0. Despejo una variable, bueno, x vale 2, ¿no? Ahí está, x vale 2. Y para el resto, simplemente en el dividendo, en P de X, donde vea X, reemplazo por 2. Hago mis operaciones y es el resto. Segundo paso, entonces el resto sería P evaluado en 2. Como repito, donde vea X, voy a reemplazar por 2. Entonces quedan 2 a la cuarta, menos 2 por 2 al cuadrado, más 3. Haciendo mis operaciones me queda este es igual a 11. El resto de dividir ese polinomio de grado 4 entre X menos 2 es 11. Y se puede corroborar también si quieres con Ruffini, ¿no? Como habíamos dicho, tenemos dos alternativas, o Ruffini o en su defecto aplicamos el teorema del resto. Pero en la medida que el divisor tenga esa forma y me piden el resto, lo recomendable es aplicar el teorema del resto, que es una cosa más rápida, ¿no? Acá tenemos también otro ejemplo, ¿eh? Miren, hay el resto de esta división.
Bueno, arriba, cuando tú multiplicas x cuadrado por x cuadrado, x a la cuarta. Tenemos arriba un polinomio de grado 4, que lo puedo calcular, lo puedo multiplicar todos contra todos, me voy a demorar un poquito, pero al final sale de grado 4. Y abajo tenemos un polinomio de grado 2. Entonces acá también tenemos dos alternativas. Como me pide el resto, o bien aplico Horner, porque Ruffini no puedo aplicar. Ruffini no puedo aplicar porque el divisor no tiene la forma de ax más b. Pero sí tengo la otra alternativa, que es Horner, ¿no? Horner lo podría aplicar acá, y como los polinomios son de grados pequeños, grados manejables, porque uno es de grado 4 y el otro es de grado 2, bueno, lo puedo manejar. Sí, efectivamente, tengo, digamos, esa alternativa de poder trabajar con Horner. Pero no, yo quiero trabajar con el teorema del resto. Profesor, alto, pero para trabajar con el teorema del resto, el divisor debe ser de la forma ax más b. Usted lo acaba de decir, que para el teorema del resto, ojo acá, mira arriba, el divisor debe ser de la forma ax más b, entre ax más b. Sí, pero yo dije, debe ser de forma o una expresión que mediante un cambio de variable, que tú lo haces internamente en tu cabeza, podemos llegar a una expresión así. No hay que tomarlo en el sentido estricto, que el divisor tiene que ser así. Y si no es así, no puedo aplicar el teorema del resto. No. Puede ser que sea una expresión que mediante un cambio de variable internamente lo podamos ver de esta forma. Acá, por ejemplo, volviendo al problema, ahí está. ¿Lo que vamos a hacer? Bueno, yo digo, de arranque, el divisor no tiene la forma de ax más b. Pero si ese x cuadrado menos 5, x cuadrado menos 5x, yo le llamo un m, por ejemplo, solo al x cuadrado menos 5x le llamo un m, entonces ya tiene la forma de m más 5. Ya tiene, digamos, la forma deseada. Ojo, si al x cuadrado menos 5x le llamo un m o un z, lo que tú quieras, ya tiene la forma de m más 5 o z más 5. Ya tendría la forma deseada. Entonces, internamente en nuestra cabecita vamos a decir que ese x cuadrado menos 5x es m, o z, como quieras. Entonces, ya nuestro divisor tiene forma de m más 5. Entonces, ya, bueno, ahí sí ya puedo aplicar el teorema del resto, ¿no? Paso 1, el divisor lo igualas a 0. X cuadrado menos 5x más 5 igual a 0. Acá ya no vas a despejar x, no vas a despejar la variable. Como tú internamente has hecho un cambio de variable, dices, eso es m más 5. Ah, despeja m. ¿Cuánto vale m? Menos 5. ¿Pero quién es m? X cuadrado menos 5x. En tu cabeza haz el cambio de variable. El x cuadrado menos 5x es m, o z, o r, lo que tú quieras. Entonces tiene forma de m más 5. Entonces despejo m. ¿Cuánto vale m? Menos 5. Ya está. Ahora lo que hay que hacer es buscar en el dividendo arriba, que aparezca m. Es decir, que aparezca x cuadrado menos 5x para reemplazarlo por menos 5. Donde vea x cuadrado menos 5x, lo voy a reemplazar por menos 5. Y ahí está la cosa facilísima, ¿no? Entonces en el paso 2, el resto va a ser así. Arriba, en el dividendo, donde vea x cuadrado menos 5x, voy a reemplazarlo por menos 5. Entonces, en el primer paréntesis me quedaría menos 5 más 10, que eso es 5. Y en el segundo paréntesis me quedaría menos 5 más 12, que eso es 7, ¿no? Bueno, todo eso menos 4, haces tus cuentas por ahí y sale el resto. Entonces, de esa manera hay que trabajarlo. Y en la parte práctica también tenemos un problemita así. ¿Ya? Entonces, no hay que tomarlo en el sentido estricto de que el divisor tiene que ser de la forma ax más b, sino que puede ser una expresión que mediante un cambio de variable yo lo pueda ver de esa manera. Bien, entonces, el teorema del factor, para terminar la teoría ya, si x menos a es un factor de un polinomio, entonces p evaluado en a me tiene que dar 0, ¿no? Si x menos a es un factor de p de x, p evaluado en a tiene que ser 0. Luego también tenemos una propiedad, miren aquí, si p de x es divisible separadamente entre x menos a, x menos b y x menos c, esto implica que p de x también es divisible por x menos a, por x menos b, por x menos c, es decir, por el producto. Si yo tengo que p de x es divisible en una hoja, yo digo que p de x es divisible por x menos a, ya. Divisible significa que es exacta. Luego, en otra hoja, también logro ver que p de x es divisible por x menos b. Ya, hago la división y me sale exacta. En otra hoja, p de x también es divisible por x menos c. Cuando lo divido p entre x menos c, me sale que es exacta.
Entonces, ya en una cuarta hoja puedo concluir que P de X es divisible por el producto de X menos A por X menos B por X menos C, ¿no? Esa es, digamos, la propiedad, que la vamos a utilizar precisamente en este ejemplo, ¿eh? Dice, un polinomio de tercer grado, ojo, de P de X de tercer grado, es divisible separadamente entre X menos A, X menos 4, perdón, y X más 3. Es divisible separadamente por eso. Si la suma de coeficientes de P de X es P de 1 es 24, y su término independiente es menos 36, P de 0, P evaluado en 0 es menos 36, calcule P evaluado en 2. La suma de coeficientes ya sabemos nosotros, pero lo que hemos visto anteriormente, se calcula P evaluado en 1. Y el término independiente es P evaluado en 0. Todo polinomio, cuando lo evalúas en 0, arroja pendiente. Bueno, tenemos esa información ahí. Yo, en base a la propiedad que hemos visto en la diapositiva anterior, que decían que si P de X es divisible separadamente entre X menos 4 y X más 3, entonces es divisible por el producto. Ahí está, mira, es divisible por el producto X menos 4 por X más 3. Decir que sea divisible significa que sea exacta, que el resto sea 0. Entonces, P de X, cuando lo divido por ese producto, que es un producto de grado, es un producto cuando lo desarrollo de grado 2, me tiene que dar un cociente y el resto es 0. Ahí deduzco yo rápidamente que el cociente tiene que ser de grado 1, ¿correcto? ¿Por qué de grado 1? ¿Por qué de grado 1? Porque tu polinomio es de tercer grado, pues. Y aplicando el algoritmo de división, el dividendo tiene que ser igual al divisor, que es de grado 2, por el cociente más el resto. Pero el resto no hay, porque es exacta, pues, es divisible. Entonces recuerden que habíamos visto la teoría, el grado del cociente, ¿cómo se obtiene? Grado del dividendo, que es de grado 3, menos el grado del divisor, que es de grado 2. 3 menos 2, 1. El cociente tiene que ser de grado 1. Y recuerda que no hay resto porque es divisible. Entonces, digo acá lo siguiente. Como el grado de P de X es 3, ese es dato, entonces concluyo que P de X tiene que ser de esta forma. Dividendo es igual a divisor por cociente. Ese cociente tiene que ser de forma lineal, de grado 1, pues. Porque el grado de dividendo es 3. El grado del divisor es 2. 3 menos 2, entonces el grado de Q tiene que ser 1. Es lineal. Acá deduzco que P de X sería así, ¿no? X menos 4 por X más 3 multiplicado por ese factor lineal. Tiene que ser de grado 1 necesariamente, para que cuando yo multiplique X menos 4 por X más 3 por AX más B, me tiene que dar un polinomio de grado 3. Ahí no tengo otra alternativa. Ojo, si estoy multiplicando acá X menos 4 por X más 3 por AX más B, me va a quedar un polinomio de grado 3, que es lo que exige la condición. ¿Ya? Es entonces importante saber esta condición que está dada en la primera línea. Y luego ya digo, bueno, ¿qué pasa cuando X vale 0? Porque tengo el dato de que el término independiente es menos 36. Recuerden ustedes que para ya el término independiente simplemente debo evaluar en 0, ¿no? ¿Qué pasa cuando X vale 0? Me queda P de 0, menos 4, 3 y me queda B. Esto tiene que ser igual a menos 36 porque es el término independiente, dato el problema. Esto me permite hallar B. B finalmente es igual a 3. Recuerda que P evaluado en 0 es menos 36. Pero en asterisco, ¿quién es P de 0? Ah, donde vea X pongo 0, sería menos 4 en el primer paréntesis, en el segundo sería 3 y en el tercero te queda B simplemente. Lo mismo, también me dan como dato la suma de coeficientes. Ah, cuando X vale 1, pues. Cuando X vale 1. P de 1 es 24. Pero P de 1, reemplazando en el asterisco verde, en lugar de X ponemos 1. Sería 1 menos 4 menos 3. 1 más 3, 4. A por 1, A más B. Te queda A más B. Pero B vale 3, pues. El P de 1 es la suma de coeficientes y por dato me dicen que es 24. Eso me permite hallar, en este caso, el valor de A. Conociendo A y B, ya reemplazo un asterisco y ya tendríamos el polinomio P de X. Ya tenemos A y B, reemplazamos un asterisco y ya tendríamos ahora sí nuestro polinomio P de X. X menos 4 por X más 3 multiplicado por menos 5X más 3. ¿Qué nos piden? P evaluado en 2. P evaluado en 2, ya simplemente donde vea X, considero el valor de 2, hago mis cuentas por ahí y nos da 70, ¿no? Bueno, de esta manera, entonces chicos, hemos acabado la teoría, vamos a dar pase a la práctica, ¿ya? No sé si hay alguna pregunta, por favor. A ver, voy a ver acá el chat que nos dicen. No hay ninguna pregunta, al parecer.
Y rápidamente nos vamos a, en este caso, el primer problema, chicos. Fíjense, el problema número 1, miren, nos dice lo siguiente. Al dividir este polinomio x menos 1 a la 12 entre x menos 5, miren, tenemos el polinomio x menos 1 a la 12 y lo divido entre x menos 5, cociente el polinomio q de x. Por esto el número t. Tenemos dividendo y divisor. Y tenemos que el cociente es q de x y el resto es t. Además, es la suma de coeficiente de q de x. ¿Cuál es el valor de p por t? Bueno, pues acá se presta precisamente para poder aplicar el algoritmo de división. Tenemos dividendo, divisor, cociente y residuo. Sabemos por el algoritmo que, como le decía en la teoría, dividendo es igual a divisor por cociente más residuo. Ahí está, mira, dividendo es x menos 1 a 12, es igual al divisor que es x menos 5 por el cociente que es q de x y el resto que es t. Ahí me va, ¿no? Resto como resto, el número entero t. Es el algoritmo de la división, chicos, ¿no? Lo conocemos desde la primaria, como repito. Dividendo es igual al divisor por el cociente más el residuo. A esto le llamo asterisco para un tema de referenciarlo así. Ahora yo digo, como eso se cumple para cualquier valor de x, x puede tomar cualquier valor, 5, 100, 20, raíz cuadrada de 2, cualquier valor, entonces saco provecho de los datos. ¿Qué tenemos? Tenemos la suma de coeficientes de q de x. Y la suma de coeficientes, ¿cómo lo obtengo? Q de 1. Ah, entonces digo, a ver, vamos a ver qué pasa cuando x vale 1. Reemplazando en asterisco x igual a 1, nos va a quedar así, miren, 1 menos 1, 0, 0 a la 12. 1 menos 5 sería menos 4, y ahí me queda q de 1 más t. Estoy reemplazando en asterisco x igual a 1. ¿Por qué reemplazo x igual a 1? Porque tenemos q de 1, y q de 1, ¿quién es? La suma de coeficientes. Y por condición, q de 1 es p. Ahí sí bien claro, ¿no? En la segunda línea, p es la suma de coeficientes de q de x. Ya está. Entonces me queda 0 a la 12 es 0, menos 4, q de 1 es p, es suma de coeficientes es p más t. De ahí despejo que t es igual a 4p. T es igual a 4p, como ven ahí. ¿Correcto? T es igual a 4p. Ahora, evalúo para otro valor. En este caso, como repito, puedo tomar cualquier valor, chicos. Cualquier valor de x. Puedo tomar 3, profesor, puedo tomar 100, puedo tomar 1000, cualquier valor. Pero es lógico que voy a tomar valores, como me dan libertad para tomar cualquier valor, voy a tomar valores que nosotros convenga. Puede ser que tengamos los datos o en todo caso que se simplifique. Y en este caso, cuando tomo 5, en el segundo miembro de igualdad, el primer sumando es ese 0 y te va. Miren ahí qué va a pasar cuando x vale 5. Me quedaría 5 menos 1, 4 a la 12. En el segundo miembro de igualdad, 5 menos 5, 0 por q de 5 más t. Ese 0 por q de 5 se va, porque 0 por algo, 0. ¿Te das cuenta? Por eso es que tomé 5. Porque tranquilamente el profesor, ¿y por qué no tomas 7? Claro, puedes tomar 7, pero tendríamos q de 7. ¿Conoces el q de 7? No, no te sirve, pues. Es cierto, pero no sirve. Y si tomo 10, bueno, también te quedaría q de 10. ¿Conoces q de 10? No, no sirve, pues. ¿Que es cierto? Sí, pero no nos sirve, ¿no? Correcto. Entonces tomo el valor que a mí me convenga. Tomo 5 porque si tomo 5, el primer paréntesis se hace 0. Y 0 por algo, 0. Eso se va. ¿Ya? Un tema de comodidad. Finalmente llego a la conclusión de que t es igual a 4 a la 12. T es igual a 4 a la 12. ¿Ya? Eso le llamo 2. Y reemplazo 2 en 1. Donde vea t, voy a poner 4 a la 12. Por lo tanto, p tendría que ser 4 a la 11. ¿No es cierto? P tendría que ser 4 a la 11. Y como ya tengo P y ya también tengo T, multiplicas pues P por T, producto de bases iguales, los exponentes suman 12 más 11, 23. Por lo tanto, concluyo que P por T resulta ser igual a 4 elevado a la 23. La respuesta la encontramos en la alternativa B. Aquí, chicos, básicamente lo que se ha hecho es trabajar con el algoritmo de la división, ¿no? Acá en el ejercicio número 2, chicos, tenemos lo siguiente, miren.
4 amigos desean donar panetones del mismo precio a un asilo de ancianos de cierto distrito de Lima. Los aportes para este fin o para esta causa de cada uno de ellos se muestran en la siguiente tabla. Ahí está la tablita donde dice cuánto aportó Benito, cuánto aportó Víctor, César y Gabriel. Ahí está el aporte de cada uno, que está en cientos de soles, dice. En cientos de soles. Si utilizaron todo el dinero recaudado para la compra de estos panetones, ¿cuánto aportó Gabriel? Entonces, ahí tendríamos que, como primera medida, ver cuál es el dinero aportado. Es decir, hay 5 amigos, uno da pues 100, el otro da 80, el otro da 20, el otro da 200 y así, ¿no? Primero tengo que sumar todos los aportes para ver cuánto hay de dinero recaudado. Y eso pasaría precisamente por sumar, en este caso, lo que aportó Benito, Víctor, César y Gabriel. Primera medida, sumar todo. Ahora, se va a comprar, en este caso dice, con dinero recaudado se compra esa cantidad de panetones. Con todo el dinero, ¿eh? Es como si se hubiera juntado 100 soles. Ya, entre los diferentes amigos se ha juntado 100 soles. Y se va a comprar, para compra de, se va a comprar 20 o 5 panetones. Tengo 100 soles y se va a comprar 5 panetones. Se va a gastar todo el dinero. Entonces, cuando yo divida el monto total, que son los 100 soles, entre los 5 panetones, cuando yo lo divida, ¿qué me va a salir? El precio de cada panetón. Y el resto es cero, porque todo se ha gastado, dice. Se utilizó todo el dinero, dice ahí, miren, debajo de la tabla. Se utilizó todo el dinero. O sea, los 100 soles que hemos recaudado, ¿no es cierto? Uno dio 10 soles, otro dio 20 soles, otro dio 30 soles, ya, juntamos 100 soles. Lo he dividido entre, en este caso, la cantidad de panetones. 5 panetones. 100 entre 5, 20 soles. Y mira que cada panetón me costó 20 soles, ¿correcto? Y no me sobró nada. No sobró nada. Porque dice, se utilizó todo el dinero, ¿correcto? Algo de eso va a ocurrir acá. Atención. Entonces, pues, el dinero reunido va a ser así. Ya lo he sumado ahí y lo hemos ordenado también, chicos, ¿eh? Un poquito de paciencia. Ya está sumado Benito, Víctor, César y Gabriel. Ya está sumado y está ordenadito ahí. X a la quinta, más A más 1x a la cuarta, más A más bx al cubo, más B más 1x cuadrado, más 2A menos 15 por x, y finalmente 60 más A menos b. Ya está ordenado ahí, chicos. Se han ordenado los datos que están en la tablita. Ese es el dinero recaudado, ¿correcto? Ese es el dinero recaudado. Entonces lo voy a dividir entre la cantidad de panetones. Vamos a dividir entre la cantidad de panetones. Ahí está, miren. El dinero recaudado lo voy a dividir entre la cantidad de panetones. El cociente me va a representar el precio de cada panetón. Es lo mismo que le decía, ¿no? Tengo 100 soles y lo divido entre 5 panetones, me sale 20. ¿20 qué significa? Ah, el precio de cada panetón, ¿no? Acá también, ¿cuánto sobra? No sobra nada, porque dice todo el dinero recaudado se utilizó. Entonces acá tengan en cuenta. La división es exacta, porque todo el dinero, como 100 soles que recaudé entre... ¿Cuánto dije? Entre compra de panetones, entre 5 panetones, entonces cada panetón me sale a 20 soles y no sobra nada. Por eso es que la división es exacta. La división es exacta porque no sobra nada. Con todo el dinero recaudado se ha comprado esa cantidad de panetones exacto. Como tengo 100 soles, lo divido entre 5, me queda 20. Acá voy a dividir, chicos. Y para eso aplico en este caso Horner. ¿Que podría aplicar Horner invertido? Sí, podría aplicar porque la división es exacta, ¿no? Pero en este caso no conviene Horner invertido. Entonces hay que ver en qué momento aplicamos Horner invertido. ¿Ya? Ahí observo, voy a aplicar Horner normal. 1 para x a la quinta, a más 1 para x a la cuarta, a más b para x al cubo, b más 1 para x al cuadrado, 2a menos 15 para x y a menos 2b más 60. Ahí está, grado 5, grado 4, grado 3, grado 2, grado 1, grado 0. Está completo y ordenado. Por acá colocamos los coeficientes del divisor en forma vertical. Mira, 1 para x al cuadrado, luego sigue menos a y luego sigue menos b. Recuerda que el primer coeficiente va con su mismo signo y luego lo cambias. 1 menos a y menos b. ¿Ya? 1 menos a y menos b. Ahora, ¿dónde trazamos la línea divisoria? 2, porque el grado divisorio es 2. Contamos de derecha a izquierda. 1, 2. Acá trazamos la línea divisoria. Ahí está. Cuenta de derecha. 1, 2. Ahí trazamos la línea divisoria.
Y luego ya empezamos a trabajar con lo que conocemos. Acá hay que dividir siempre entre 1, que es ese numerito que tiene esquina. Pero como la división es entre 1, no va a alterar nada. 5 entre 1, 5. 10 entre 1, 10. No alteren nada ahí, ¿no? Entonces ahí no tiene sentido la división. 1 entre 1, 1. Y van multiplicando por esos números que están acá en menos A y menos B. Al multiplicar, ahí te queda menos A menos B. Luego sumas y divides. 1 entre 1, 1. Ahí está. Multiplica nuevamente por menos A y por menos B. Te quedaría menos A menos B. Vas caminando a la derecha. Sumas. Se va el A, se va el B. Te queda 0. 0 entre 1, 0. Multiplica por menos A y por menos B. Y vas caminando a la derecha. Te queda 0, 0. Ahí está. Sumas. Se van los B. Te queda 1 entre 1, 1. Multiplicas por menos A y por menos B. Ahí está. Y ya llegaste a la última columna. Alto. Ya llegamos, ya chocamos con la última columna. Ahora sí, después de la línea ya no dividas, suma directamente. Sumamos directamente. Al sumar aquí me quedaría 2A menos A menos 15. Y por allá me quedaría A menos 3D más 60. ¿No es cierto? Pero como la división es exacta, ¿correcto? Es exacta porque tenemos el dinero recaudado y lo hemos dividido entre la cantidad de panetones. Y lo que me va a resultar es exactamente como cociente el precio de cada panetón. Él lo decía, ¿no? Tengo 100 soles y lo divido entre 5, me va a quedar 20. Es decir, 20 soles costó cada panetón, ¿no? Entonces acá también, la división es exacta y el resto es 0. El resto es lo que está después de la línea punteada. Lo que dice que con todo el dinero recaudado se compró esa cantidad de panetones. Y no sobró nada, pues. No sobró nada. Por tanto, la división es exacta. Entonces, A menos 15 vale 0 y A menos 3D más 60 es igual a 0, porque el resto tiene ese 0 dado que es una división exacta. Eso me permite hallar A y B, ¿no? A vale 15 y B en este caso es 25. Ya está. A menos 15 es igual a 0, eso trae como consecuencia que A es igual a 15 y que B es igual a 25. Bien, entonces, como me piden cuánto aportó Gabriel, vamos a la última fila. Mira, Gabriel, A menos B más 60. Como A vale 15 y B vale 25, sería pues 60 menos 50, 10 más 15, 25. Pero como está en cientos, lo multiplico por 100 y llego a la conclusión de que el aporte de Gabriel fue de 2.500, ¿no? Basta reemplazar los valores de A y B en la última fila. Está Gabriel en la tabla, mira, A menos 2B más 60, A vale 15, B vale 25, me quedaría en este caso 60 menos 50, 10 más 15, 25 me queda ahí, reemplazando los valores de A y B. Pero como está en cientos, lo multiplico por 100, pues. Y 25 por 100 sería 2.500. Ese fue el aporte de Gabriel, que es lo que me están pidiendo. Acá, algunos estarán preguntando, profesor, pero si es exacta, hubiera aplicado Holding invertido. Sí, lo podríamos haber aplicado, pero no conviene porque Holding invertido lo debes aplicar cuando precisamente la variable, acá, por ejemplo, si en lugar de 1 en el dividendo hubiera arrancado con una letra, ¿no? Que no la conozco, ahí sí lo mando al final, lo invierto. Pero acá, como está trabajando con el 1, no pasa nada, ¿no? Sí se puede aplicar con el invertido, eso es cierto, ¿no? Pero no hemos aplicado acá, no estamos reservando eso para otro problema. Preguntas, chicos, con respecto a este problema número 2, por favor. A ver. Se podría usar, sí, claro. Ajá, ya. Tener el factor, sí. Vamos a explicar eso en la práctica. Vamos acá a querer de grado 3. El grado 3 seguramente es la diferencia, ¿no? En el problema de grado 3, seguramente que el problema te dice que el problema de grado 3. Ahorita vamos a ver un ejemplito parecido a lo que hemos explicado en la práctica, ¿ya? En la teoría, perdón, para darle respuesta a John Paul. Ya, todo bien, 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 bien. Entonces vamos a ver acá, chicos. Sigamos entonces acá con el siguiente problema, que nos dice acá el problema número 3. Dice, la nueva edición del Pro Evolution para consola de PlayStation PS4 fue lanzada al mercado peruano y después de X meses de su lanzamiento, el ingreso fue modelado de esta forma. Dice. El ingreso fue modelado de esta forma. ¿Qué es el ingreso?
bx al cubo más 5 más 150x cuadrado más ax a la cuarta más 80x. Además, se sabe que el precio unitario de venta de cada juego está dado por, es el precio unitario, es el precio unitario. En estas condiciones indica el polinomio que representa el número de unidades vendidas de dicho juego después de X meses de lanzamiento. Bueno, ahí lo que tenemos que tener en cuenta es lo siguiente. Tenemos el ingreso y tenemos el precio unitario. Sabemos nosotros por conocimientos que el ingreso se calcula como precio multiplicado por cantidad. Precio unitario por cantidad. Es como si tuviera 5 lapiceros y los quiero vender a 4 soles cada uno. Tengo 5 lapiceros, cantidad 5, y el precio unitario es 4 soles. ¿Cuál va a ser el ingreso obtenido? 5 por 4, 20. El ingreso obtenido se obtiene así. El ingreso va a ser igual a precio por cantidad. ¿Ya? Entonces hay que tener en cuenta eso. Recordemos que, ahí está, ingreso es precio de venta unitario por cantidad o número de unidades vendidas. Entonces, después de 15 meses va a ser así. El ingreso va a ser igual precio por la cantidad. En este caso, U de X está representando la cantidad o número de unidades, como quiero ver, ¿no? Número de PlayStation en este caso. Entonces, si yo quiero hallar el número de unidades, porque dice, en estas condiciones, indica el polinomio que represente el número de unidades. Entonces, yo quiero hallar U de X. ¿Quién es U de X? Ah, sería I entre P, pues. Despejando U. ¿Quién sería U de X? Que U está representando el número de unidades vendidas. El número de PlayStation que se han vendido. ¿Cómo sería? I entre P. Y el ingreso entre P. ¿No es cierto? Eso es I entre P. Ahí está, ¿no es cierto? I entre P, que es una división exacta realmente, ¿no? Acá, cuando tú haces esto, vamos a poner acá. Ahí tendríamos I de X. No, ahí se fue esto. I de X entre de X. Eso es U de X. Ahí está. Es una división exacta, pues, ¿no? Cuando yo divido no hay resto. Entonces, U de X, ¿quién es? Es el número de unidades vendidas. Eso es lo que vamos a calcular realmente, ¿no? El cociente vendría a cero. El resto es cero, obviamente. El resto es cero. ¿Sí? Entonces, acá vamos a trabajar así, miren, chicos. Este es un problemita que es una división exacta. Ya me di cuenta que es una división exacta. Utilizamos el método de Corner inverso. Ojo, ¿por qué? Se van a dar cuenta ustedes. Primero tienen que ordenar los polinomios, tanto el dividendo como el divisor. Bueno, ya están acá ordenados. Recuerden que tienes que ordenar el dividendo, en este caso sería, bueno, ordenado sería así, mira, ahí no está, pero ordenado sería ax a la cuarta. No solo voy a poner por acá. A ver, acá está. El I de X. El ingreso. ¿Cómo sería? A, ordenándolo, X a la cuarta. X a la cuarta. Luego le sigue aquí en el cubo, sería más bx al cubo, más bx al cubo, x al cubo. Luego sigue x al cuadrado, ¿cuánto es? Más 150x al cuadrado. Ojo. Al cuadrado. Luego sigue el x, ¿cuánto es el x? 80x, 80x. Luego sigue 80x más 5, ¿no? Más 5, ahí está. Nótese ahí, ¿ve? Acá en la parte superior está el ingreso. Lo vamos a agrandar esto. Ahí está, ¿ven? El ingreso. Está ordenadito, porque como me lo dan está desordenado. Está completo y ordenado, ¿no es cierto? Grado 4, grado 3, grado 2, grado 1, grado 0. Pero me doy cuenta que esto aparece primero, pues, y es ahí precisamente donde aparece la idea de las variables aparecen inicialmente. Y es ahí donde ya inmediatamente pasa por mi cabeza invertirlo mejor, para que ese A y B pasen al final, ¿cierto? Ese A y B, porque si no, si tendríamos que aplicar orden clásico, que lo puedo hacer, de arranque tendría que trabajar con A y B. Muchas letras van a aparecer ahí, entonces inmediatamente lo invierto. Y cuando lo invierto, ese A y B pasan al final, como se logra ver en el esquema. Miren el esquema.
En el esquema digo, voy a trabajar con Horner inverso. Ah, ya, lo invierto. Ya no arranco con A, sino arranco con 5, 80, 150, B y A. Nótense que el A y el B ya están acá en el final ya. Ahí está. Este es el B. Y por acá está el A. Al final, mira. Y eso me va a ayudar inclusive porque es una adición exacta. Y ahí sumo y te queda cero, ¿no? Esa es la virtud que tiene Horner invertido. En realidad, tú puedes trabajar con Horner clásico. Yo no lo niego. El tema es la comodidad realmente, ¿no? Si tú lo trabajas así como tal, como aparece, entonces de arranque vas a tener que trabajar con A y B, con variables por ahí, y puedes cometer algún error al tener que hacer tus cálculos. Pero si eres cuidadoso con tus cuentas, no creo que tengas problema. Ya, entonces ahí estoy trabajando con Horner invertido. Tengo el ingreso que está invertido y también tengo que el precio invertirlo. El precio es, a ver, 5, arranco con 5 acá, miren, arranco con 5, luego sigue menos 10 y luego sigue menos 4. Recuerden que para el divisor el primer coeficiente va con su mismo signo y el resto van cambiados, ¿no? El resto van cambiados. Entonces tenemos acá lo siguiente. Ya lo demás es conocido realmente, ¿no? 5 entre 5, 1, nótese ahí, ojo, 5 entre 5, 1, 1 por menos 10, 1 por menos 4 y voy caminando a la derecha. Luego sumamos 80 menos 10, 70. 70 entre 5, 14. Ahí está 14. Multiplica 14 por menos 10 y también 14 por menos 4. Acá me queda menos 140 y menos 56. Sumamos por acá, ojo, 150 menos 144. Eso sería pues 6 entre 5, 6 quintos, no importa, 6 quintos, ahí está. Y luego multiplica 6 quintos por menos 10 y 6 quintos por menos 4 y llegamos a la última columna. ¿Correcto? Ya sabes que después de esa línea punteada todo es cero, porque es una división exacta, dado que estás trabajando en este caso con Horner invertido, inclusive, ¿no? Por eso trabajaste con Horner invertido, porque es una división exacta. Pero como te pedían precisamente el número de unidades, que eso viene a ser precisamente U, el cociente en este caso, U de X, el cociente es el número de unidades vendidas, que sería pues en este caso 6 quintos de X al cuadrado más 14X más 1. Ten en cuenta que estás trabajando con Horner invertido y también el cociente aparece invertido. Mucho cuidado, ¿no? Porque a veces los autores de los problemas tendenciosamente pues, hubieran puesto un X al cuadrado más 14X más 6 quintos. Pero ten cuidado que el cociente también quede invertido, porque estás trabajando en este caso con el método de Horner invertido, ¿no? Entonces el cociente también aparece invertido. ¿Qué representa el cociente en el problema? El número de unidades vendidas. Porque cuando, en este esquema, cuando yo divido el ingreso, cuando lo divido con el número de unidades, correcto, perdón, el precio, el ingreso con el precio nos da el número de unidades, que es el cociente en este caso. U de X es el cociente, ¿no? Y el U de X está acá, pues, ¿no? Bien. Ahora tenemos acá lo siguiente. En el problema número 4, miren, nos dice que, vamos a ampliar esto, hay el resto de dividir esta división. X más 3 por X más 7 por X cuadrado menos 4 sobre X cuadrado más 5 de mi querido. Acá tengo dos alternativas, chicos. Porque arriba, si yo multiplico X por X, X cuadrado por X cuadrado, X a la cuarta. O sea, arriba me va a quedar un polinomio de grado 4. Obviamente que hay que desarrollarlo, ¿no? Pero ya haciendo mis cuentas rápidamente me doy cuenta que es un polinomio de grado 4 versus un polinomio de grado 2. Entonces ahí tranquilamente puedo trabajarlo con Horner, ¿no es cierto? Puedo trabajarlo con Horner porque no son muy grandes los grados de los polinomios. Uno de grado 4, otro de grado 2. Yo creo que en Horner tranquilamente sale eso. Pero vamos a aprovechar esto para aplicar, en este caso, el teorema del resto. Y es ahí donde decía, alguien dice, profesor, pero el divisor, si yo quiero trabajar con el teorema del resto, el divisor no tiene la forma de AX más B. No tiene la forma de AX más D. Es ahí precisamente donde decía, tienes que hacer un cambio de variable, ¿no es cierto? Y muchas veces eso lo ves inclusive hasta en la cabecita, ¿no? El X cuadrado más 5X le llamo un Z, por ejemplo, ¿no? Ese X cuadrado más 5X, ojo acá, ese X al cuadrado más 5X que está por ahí, yo digo, pienso y digo el X al cuadrado, perdón, el X al cuadrado más 5X, este es igual a un Z, digamos. Este va a ser mi cambio variable, pero lo veo, lo analizo internamente nada más, ¿no?
Este va a ser mi cambio de variable, digo yo. Donde vea x al cuadrado más 5x, llámale z. Entonces, el divisor, ¿cómo te va a quedar? Z menos 2. Mira acá, en el divisor te va a quedar z, esto ya es z menos 2. Ya tiene la forma deseada. ¿No? Pero eso es interno, nomás, en nuestra cabecita. Ya, listo. Entonces, tenemos acá lo siguiente. Voy a aplicar el teorema del resto. Entonces, igualo el divisor a 0. X cuadrado más 5x menos 2 lo iguala a 0. Esa dice la teoría, ¿no? Entonces, despejo la variable. No despejas la variable x, no despejas z en este caso. Z, ¿quién era? X cuadrado más 5x. Z es tu variable ahora. Despejo z. Z es igual a 2. Y ahora, ese z lo tengo que buscar, lo tengo que arreglar de tal manera que aparezca en el dividendo. Para que cuando aparezca lo reemplace por 2. Ese es el trabajito que hay que hacer. Hay que arreglar el dividendo de tal manera que me aparezca el z. ¿Quién es el z? X cuadrado más 5x. Ya está. Dando forma en el dividendo, arreglando el dividendo, en otras palabras. Bueno, nos podemos dar cuenta que es x más 3 por x más 7, y luego me queda una diferencia de cuadrados, x más 2 por x menos 2, miren ahí, x más 2 por x menos 2. Si tú multiplicas el primero con el tercero y el segundo con el cuarto, arreglando así, convenientemente, porque eso es que dando forma o arreglando también, voy a multiplicar el primero con el tercero y el segundo con el cuarto. Me va a caer esto, mira. Verifícalo tú, primero con tercero y segundo con cuarto factor. Te queda así, x cuadrado más 5x más 6 y x cuadrado más 5x menos 14. ¿Por qué hago eso? Porque me aparece el z, pues. Recuerda que el z era el x cuadrado más 5x. Ahí está apareciendo z más 6 en el primer paréntesis y en el otro segundo sería z menos 14. ¿Te das cuenta? Es cuestión de arreglarlo, pues. Es cuestión de arreglarlo. Entonces sería así, ¿no? En lugar de z, ya sabemos que tengo que poner 2. En el paso número 1 he puesto que z es igual a 2. Entonces, donde vea x cuadrado más 5x es z. ¿Pero quién es z? 2. Sería 2 más 6 y 2 menos 14. Haces tus cuentas y nos quedaría en este caso menos 96. Que es la alternativa que se propone, ¿no? En la clave D. Entonces ahí, como te repito, la idea es, ¿puedes aplicar Horner? Sí, en este caso sí, pero ¿qué pasaría, por ejemplo, si el dividendo hubiera sido de grado 200? Ya no tendría ni sentido trabajar con Horner, porque tendríamos que completar todo eso, no me va a alcanzar la hoja y tampoco el tiempo para poder terminar eso. Entonces aplicas inmediatamente el teorema del resto, ¿no? Lo adecuas realmente para que de alguna manera se ajuste a las condiciones y poder aplicar el teorema. Acá en el problema número 5 dice, Winnie ha plantado coles en filas y columnas sobre una parcela de forma rectangular. Bueno, es una parcela de forma rectangular, cuyas dimensiones son 2x más 2 y x menos 16 metros. Ahí está el largo y el ancho, por llamarlo así. En cada fila o columna, la distancia entre cada col consecutiva es de 1 metro. O sea, se va a plantar col dejando 1 metro, dejando 1 metro, dejando 1 metro. ¿Ya? Si todas las coles plantadas están listas para ser cosechadas en grupo de X más 2 coles, ¿cuántas coles quedan sin cosecharse? Ya bueno, entonces se trata de que van a plantar coles en un terreno de forma rectangular cuyas dimensiones están dadas ahí, ¿cierto? Tenemos el largo y el ancho. Entonces vamos a poner acá en una gráfica. Ahí tenemos nuestra región, nuestra parcela rectangular. El largo es 2x más 2 y el ancho es x menos 16. Ya es un problema típico, ¿no? De estacas. Si, digamos, el largo de la mesa tiene 3 metros, vamos a suponer que ustedes en este caso, en este momento están ustedes en su escritorio, el largo del escritorio tiene 2 metros, y quiero plantar estacas de metro en metro a lo largo, entonces el escritorio, sabiendo que tiene 2 metros, ¿cuántas estacas vas a plantar? Empiezas desde la esquina, 1. Luego viene 1 metro, ahí planta la segunda estaca. Viene el siguiente metro, viene y planta la otra estaca. Entonces, en tu escritorio de 2 metros de largo, vas a plantar 3 estacas. Mira, en tu escritorio que tiene 2 metros de largo, vas a plantar 3 estacas. Una estaca más. Si tu escritorio tuviera 4 metros, vas a plantar 5 estacas de metro en metro, ¿no? Estamos hablando de metro en metro, ¿ya? Es el típico problema de estacas, como repito, ¿no? Entonces acá también, si el largo es 2x más 2, ¿cuántas coles voy a plantar? 2x más 3. Lo mismo, si el ancho es x menos 16, ¿cuántas estacas o cuántas coles vas a sembrar ahí? X menos 16 más 1 sería x menos 15. ¿No? Ahí está precisamente la cantidad de coles que vamos a sembrar o plantar a lo largo y a lo ancho.
Ya está, el número de coles, entonces sería precisamente el producto. Si yo quiero saber cuántas coles finalmente voy a sembrar en esa parcela, multiplico 2x más 3 por x menos 15 para saber cuántas coles voy a plantar en total. El número total de coles, perdón, ¿no? Ya está. Entonces ahí es como repito, ahí hemos recordado este problemita. Ustedes en su escritorio pónganse a pensar, tiene 2 metros nada más de largo y quieren plantar estacas dejando 1 metro, pues en la esquina plantas uno, dejando 1 metro plantas otro y dejando 1 metro en la otra esquina plantas el otro. ¿Cuántas estacas has colocado? 3, pues. Pero en este caso tu escritorio tenía 2 metros de largo. Si tuviera 3 metros de largo, vas a plantar 4 estacas. Y así, ¿no? Una más. Bueno, entonces acá, primero, calculamos el número total de coles. En este caso es 2x más 3 por x menos 15. Es el número total de coles que se va a plantar, se va a sembrar en esa parcela. Número total de coles. Ahora, es como si yo tuviera, por ejemplo, sembrada, digamos, 28 coles y lo voy a cosechar en grupo de 5. ¿Cuántos grupos tendría que formar? 5 grupos de 5 y me van a sobrar 3 coles. Esas 3 coles no se van a cosechar porque no se ha podido formar grupo de 5, ¿no? Como repito, tengo un total de 28 coles. Yo quiero cosecharlos en grupo de 5. Ya, sí, voy a formar grupo de 5. Entonces, ¿cuántos grupos voy a formar? 5 grupos de 5 y me van a sobrar 3. Esas son las que no se van a cosechar porque no se ha formado grupo ahí. Entonces, acá más o menos la idea es esa. Tengo el total de coles, que es 2x más 3 por x menos 15. Ese es el total de coles que hay. Entonces, van a cosecharse en grupo de x más 2. Se van a formar en grupo de x más 2. No, ¿cuántos grupos? No lo sé. Un número determinado, un cociente, ¿no? Y lo que me sobra es precisamente las coles que se quedan sin cosecharse. Es el resto finalmente. Como te decía, ¿no? Si tenemos 28 coles y lo agrupamos lo vamos a cosechar en grupo de 5, entonces tendría que formar 5 grupos de 5 y me estaría quedando 3 coles. Eso es lo que no se cosecharía, el resto, ¿no es cierto? Entonces, esta es la idea acá. Muy bien, se cosecha en el grupo de X más 2, quedarían sin cosecharse el resto de dividir, pues. El resto de dividir esto. 2x más 3 por x menos 15 entre x más 2. Me va a quedar un cociente, que es el número de grupos que se han formado. ¿De cuánto? De x más 2. Lo que me queda es lo que se quedaría sin cosechar, pues, el resto. Y aplico el teorema del resto ahí, pues. ¿No? El resto me interesa porque me están quedando cuántas coles se quedaron sin cosechar. Es el resto, pues. Aplicamos el teorema del resto, muchachos. Rapidísimo ahí, ¿no? Porque el divisor sí tiene la forma, ¿no? X más 2 es igual a 0, por lo tanto, X es igual a menos 2. Eso es lo que dice el teorema del resto. La teoría dijimos así, ¿no? El resto lo igualamos a 0. Y despejo la variable. Acá no hay mucho por pensar, despejo X. Y luego, esa variable vas y la buscas en el dividendo. Donde aparezca X, reemplázalo por menos 2 y ese es el resto. Entonces acá el resto sería así. Arriba, donde vea X, reemplazó por menos 2, ahí está con rojo. 2 por menos 2 sería menos 4, menos 4 más 3 sería menos 1, en el primer paréntesis menos 1, en el segundo paréntesis sería menos 2, menos 15 sería menos 17. Finalmente multiplicando me quedaría 17 coles. Ese es, digamos, el resto. La cantidad de coles que se han quedado, que no se han podido formar en los grupos, ¿no? La respuesta la encontramos en la alternativa D. Bien, acá básicamente lo que hay que entender es ese proceso, ¿no? Hay que entender ese proceso. Es como si tuviéramos 37 coles y quiero formarlo en grupo de 5. 37 entre 5. Tendría que formar entonces 7 grupos de 5. 7 grupos de 5 y me están sobrando 2. Esas 2 no las van a poder cosechar, ¿no? Porque no ha podido formarse grupo de 5. Voy a formar 7 grupos de 5, 7 grupos de 5, esto que salió como consecuencia de dividir la cantidad total entre, dice, para ser cosechadas en grupo de esta cantidad, número de grupo de cuánto, de 5, ya. Entonces, si voy a formar el grupo de 5, entonces sería 37 entre 5, ya digo, bueno, obtengo el cociente y el resto es lo que no se va a poder de alguna manera formar grupos, ¿no? Esa misma idea tenemos acá, sino que estamos trabajando con polinomios. En el problema 6, dice el chico lo siguiente, miren,
Los restos que se obtienen al dividir p de x por estos dos polinomios, por separados, ojo, x cubo menos 3x más 2 y x cuadrado más x menos 2, son dos polinomios diferentes, son 2x cuadrado más 5 y ax más b respectivamente. Entonces, ese polinomio lo voy a dividir entre esto, digamos, en una hoja. Primero divido p entre x al cubo menos 3x más 2, obtengo un cociente y también tengo un residuo, que es 2x cuadrado más 5, en una hoja. En otra hoja divido p por x cuadrado más x menos 2, también obtengo un cociente y el residuo que es ax más b. A más 2b. Entonces tenemos acá lo siguiente. Ahí está, miren, 1 y 2. Es consecuencia de haberlo trabajado con el algoritmo de la división. Tengo en una hoja, como repito, tengo que dividir p de x por x al cubo menos 3x más 2. Ya lo divido, obtengo un cociente, que en este caso es q sub 1, no lo conozco, le llamo q sub 1, y el resto que es 2x cuadrado más 5. Ahí me lo dicen. En otra hoja, volteo la hoja al cuaderno y digo, voy a dividir p de x por x cuadrado más x menos 2. Tengo un cociente que no lo conozco, llámale, ahí no tiene por qué ser q sub 1. Ojo, acá hay este debería ser, no tiene por qué ser el mismo, este es q sub 2. Este es q sub 2. Hasta. Otro cociente. No tiene por qué ser el mismo. El problema no dice que es el mismo. Es otro cociente. En otra hoja divido p de x por x cuadrado más x menos 2. Lo divido y obtengo un cociente, obviamente, y el resto que es ax más b. De los 1 y 2, de los datos que da el problema. 1 y 2. Simplemente ahí hemos aplicado el algoritmo de la división. Dividendo es igual a divisor por cociente más el resto. Bien. Entonces me piden hallar a más b. No tengo nada con respecto a q sub 1 y q sub 2. Eso no tengo, el problema no dice nada de los cocientes. No dice nada absolutamente. No tengo información ahí. Entonces voy a evaluar en 1 y 2 para x igual a 1. Voy a evaluar en 1 y 2, ojo, en 1 y 2 cuando x vale 1. Si x vale 1, me va a quedar acá p de 1. Reemplazando en la primera ecuación, por favor, si me acompañan. P de 1. ¿Ya? P de 1 es igual a ¿cuánto? En este caso me quedaría 1 al cubo 1 menos 3 por 1 menos 3 más 2. Eso se hace 0. Ustedes observan, ¿eh? En el paréntesis, cuando reemplazo x igual a 1 se hace 0. Y 0 por q sub 1 sería 0. Más 7. 2 por 1, 2 más 5, 7. Entonces, P de 1 es igual a 7, reemplazando en 1, ¿eh? Reemplazando en 1. Ojo, los invito a ustedes que reemplacen ahí y logren ver que P de 1 es 7. Ahora, P de 1 en la segunda ecuación. Mira, P de 1 en el segundo reemplazo, P de 1 va a ser igual, reemplazo en el segundo miembro de la igualdad, te queda 1 al cuadrado, 1 más 1, 2, menos 2, 0. También es 0. Se va todo ese q sub 2. Y te queda A por 1, A más B, te queda A más B. Entonces, reemplazando en 1 y 2, cuando x vale 1, llegamos a que P de 1 por un lado es 7 y P de 1 por otro lado es AB. Concluyo que A más B es igual a 7. ¿Ya? Ojo, ¿eh? Mira, P de 1 en la primera ecuación me queda igual a 7. P de 1 en la segunda ecuación me queda A más B. Entonces, A más B es igual a 7. Ambos se tratan del mismo P evaluado en 1. Lo mismo hacemos para otro valor. En realidad puedo tomar cualquier valor, pero hay valores que me interesan, porque se trata en lo posible de que ese Q sub 1 y Q sub 2 se eliminen. Y otro valor para el cual se va a eliminar es menos 2. Otro valor para el cual se va a eliminar es menos 2. Chicos, ustedes observan ahí, P de menos 2, cuando reemplazan en 1, P de menos 2 sería, bueno, menos 2 al cubo es 8. Menos 3 por menos 2 te queda 6 más 2, 8 con menos 8, chao. Y se va todo eso. Ahí te das cuenta que es importante tomar valores que te faciliten, porque tranquilamente puedes tomar 100, pero te va a aparecer Q1 de 100 y Q2 de 100, que no lo tienes. No te sirve. 5. También te va a pedir un momento Q1 de 5 y Q2 de 5, que no lo tienes. Tienes que tomar valores que te convengan. En este caso, 1 y menos 2 son los valores que se anulan para Q1 y para Q2. Entonces, P de menos 2 va a ser igual a, en este caso, P de menos 2 sería menos 2 al cuadrado, 4 por 2, 8, 13. P de menos 2 reemplazando en la ecuación 1 te queda 13. Y P de menos 2 en la segunda ecuación te queda menos 2A más B. Entonces llegamos a la siguiente conclusión. Que menos 2A más B es igual a 13. Entonces, esos valores rojos que hemos tomado ahí son básicamente por un tema de conveniencia. Valores que me sirven a mí porque
Cuando yo le evalúo ahí en el segundo miembro de la igualdad, esos primeros sumandos se van a cancelar. No te sirve tomar cualquier otro valor porque te va a pedir Q de ese valor, Q1 de ese valor, Q2 de ese valor y no lo tenemos. No lo tenemos. Entonces, en este tipo de problemas hay que tomar en cuenta eso. La idea es que se vaya ese Q sub 1 y ese Q sub 2, que no lo tenemos. ¿Y para quiénes van? Se van para X igual a 1 y para X igual a 2. Tenemos dos ecuaciones con dos variables, ya eso es fácil. Ya tenemos que A vale menos 2 y B vale 9, ¿no? Dos ecuaciones con dos variables, yo creo que todo estudiante a este nivel tiene la capacidad de resolverlo de manera inmediata. Entonces, como me pedían A más 2B, ya tendríamos pues que A más 2B sería 18 menos 2 sería 16, ¿no? La respuesta en este caso la encontramos en la alternativa C. ¿Alguna pregunta ahí, chicos? A ver, vamos a ver acá. Solo cuando es exacta se podría usar. Bueno, no. Ah, bueno, no apareció, ¿no? Acá está precisamente ese comentario que decía ahí, ¿no? Que tenía que ver con el grado. Tenía que ver con el grado. ¿Se acuerdan de un problema similar que hemos visto en la parte teórica? Nos dice acá lo siguiente, miren, chicos, ¿eh? El polinomio P de X, pero acá, a diferencia del problema que hemos visto anteriormente, me dicen que es mónico. ¿Cuándo se dice que un polinomio es mónico? Cuando su coeficiente principal es igual a 1. Ojo, eso no lo decía el problema anterior. Ahí está un agregado, ¿verdad? Pero ahora P de X es de cuarto grado, mira. P de X es de cuarto grado. Atención, eso te lo da el problema. Ese polinomio es divisible separadamente por x más 6 y x cuadrado menos 6. Ojo, ese polinomio es divisible separadamente por x más 6 y x cuadrado menos 6. Ya está. Si se divide p de x entre x menos 2, el resto es menos 144. Pregunta, ¿cuál es el resto que se tiene de dividir p de x entre x más 1? Bueno, en principio ya, ahí tenemos lo siguiente, chicos. P de X es divisible separadamente por X más 6 y X cuadrado menos 6. Eso lo dice el problema en la primera línea. Entonces, viene la propiedad. Si es divisible separadamente, entonces también divide al producto. Digo así. Entonces, P de X es divisible por el producto de X más 6 por X cuadrado menos 6. Decir que sea divisible significa que sea exacta. Ahora, estoy dividiendo P de X, que es de grado 4, lo dice el problema en su primera línea, con un divisor que es de grado 3, porque si yo multiplico x más 6 por x cuadrado, ¿qué me queda? Un polinomio de grado 3. Entonces, cuando yo divido un polinomio de grado 4 con un polinomio de grado 3, ¿el cociente de qué grado va a salir? De grado 1, ¿no es cierto? P de x es de grado 4 y el divisor es de grado 3. Entonces, el grado del cociente, ¿cómo se obtiene? Dividiendo menos grado del divisor. En este caso es 1. Eso lo dijimos en teoría. Entonces, ahí es donde yo concluyo que el grado del cociente tiene que ser necesariamente de grado 1. ¿Por qué? Porque el problema te dice que el grado de P de X es de grado 4. Eso responde un poco a la pregunta que hizo su compañero, ¿no? Pero en el problema anterior era de grado 3, pues. Entonces, concluye acá. Como P de X es mónico y de cuarto grado, entonces P de X tiene que ser de esta forma, no me queda otra. P de X tiene que ser, como es mónico, es AX más B, pero A vale 1. Nótese acá que el coeficiente, acá, si no me hubieran dicho que es mónico, acá estoy poniendo 1, ¿ya? A ver, vamos a ver acá, este es 1. Acá estoy poniendo este 1 porque me dicen que es mónico, pues. En el problema anterior que hicimos en la teoría, no habían puesto AX más B porque no me dice que es mónico, pues. Ahí está ese 1, ¿ves? Ese 1 azulito lo pongo porque dice que es mónico, pues. Si no te dijeran que es mónico, ahí tendrías que considerar un AX más B, como lo habíamos hecho en el problema anterior. Pero acá tiene que ser mónico, por lo tanto, cuando yo multiplique, el coeficiente principal tiene que ser 1. Ya expliqué por qué este factor tiene que ser de esta forma. O este factor, ¿por qué tiene que ser de esta forma? De grado 1, ¿no? Lineal. Ay, perdón, se fue con todo esto. Acá está. Este coeficiente es 1. Ahí está. Así. Ese factor, porque tiene que ser así. ¿Y por qué pongo 1 ahí? Porque es mónico, pues.
¿Y por qué lineal? Porque el grado del dividendo es 4 y el grado del divisor es 3. 4 menos 3, cociente tiene que ser grado 1. Bueno, ya luego tenemos acá, el siguiente paso dice que cuando se divide P de X por X menos 2, ahí aplica el teorema del resto. El teorema del resto sería P evaluado en 2 es menos 144, teorema del resto simplemente, porque ya el divisor es de la forma, ¿no es cierto? El P evaluado en 2 es menos 144 y lo reemplazas ahí. P evaluado en 2, ojo, P evaluado en 2 es menos 144, aplicando el teorema del resto ya de forma rápida, ¿no? Entonces evalúas 2 más 6, 8, 2 al cuadrado, 4 menos 6 menos 2, y te queda 1 por 2, 2 más A. Ya está. Evalúas ahí y sale el valor de A. Una vez que tienes A, ya reemplazas en el polinomio que está con el factor rojo y te queda X más 6 por X cuadrado menos 6 por X más A, pero A vale 7. Ya tienes el polinomio ahora sí. Finalmente, ¿qué te piden? P de X por el resto de dividir P de X, que ya lo conocemos, por X más 1. Nuevamente aplicas el teorema del resto porque el divisor tiene esa forma. Pues. Aplica rápidamente el teorema del resto. Entonces, igualas a 0 el divisor, X más 1 igual a 0, y eso lo haces mentalmente. X más 1 igual a 0 y despeja la variable. X igual a menos 1. Significa que donde veas X vas a reemplazar por menos 1. Y eso, cuando operas, haces tus cuentas, sale el resto. Ahí está, P de menos 1, ya reemplazando, menos 1 más 6 en el primer paréntesis, menos 1 al cuadrado menos 6 en el segundo paréntesis, y menos 1 más 7 en el tercer paréntesis. Desarrollas, haces tus cuentas, como repito, y es el resto. El resto, cuando queda menos 150. Has aplicado el teorema del resto 2 veces ahí, ¿no? Primero, cuando dice que P de X entre X menos 2, el resto es menos 144, o sea, P de 2 es menos 144, y luego cuando te piden el resto de P de X por X más 1, lo que te están pidiendo es P de menos 1. Ya está, para eso tenías que hallar P de X. Chicos, la respuesta la encontramos en la alternativa D. Ahora sí, doy pase a las claves de los ejercicios propuestos, que aparecen por acá, chicos. A ver, ahí está, mira. 1, 2, 3, 4 es A. 5C de casa, 6A, 7C de casa y 8D de dado. Bien, chicos, voy a activar la encuesta, por favor. Voy a activar la encuesta y así terminamos nuestra sesión el día de hoy, ¿eh? Un ratito, por favor. Ahí está. Gracias a ustedes, chicos, por la atención prestada. Ya nos estaremos reencontrando la próxima semana. Recuerden que con ustedes tenemos una clase que la van a programar seguramente para un día domingo, ¿no? Todavía no tengo clara la fecha, pero hay una clase de adelanto que vamos a desarrollar precisamente en esta emisión. Muy bien, muchísimas gracias por su atención y la diferencia. Hasta el próximo viernes. Cuídense. Buen fin de semana. Nos vemos.